Bueno, le damos la bienvenida entonces cordialmente y formalmente a las primeras Psicomeetups. Hace ya unas semanas nos juntamos con Nico, con Caro Shimokuro, con Nati Cutrino, estuvimos un poco pensando y brainstormeando, porque nos pasaba algo, sentíamos que nos faltaba un lugar de unión donde podamos juntarnos, los que trabajamos en psicología científica, desde distintos ámbitos, y empezar a colaborar, pensar, conectarnos, ¿sí? Y charlar sobre lo que hace cada uno de nosotros. Y además, no solo eso, o sea, no solo enterarnos de lo que hace cada uno de nosotros en distintos ámbitos donde un psicólogo puede llegar a desarrollarse, sino también donde tengamos ese espacio para hablar entre nosotros, para conectarnos, para hacer un poco de networking. Y un poco de todo ese brainstorming, lo que salió es estas Psicomeetups, donde la idea es que, bueno, justamente haya un espacio de charlas, donde haya oradores que presenten distintos temas, pero además donde la idea también es donde haya un espacio donde podamos hablar entre nosotros, conectarnos. Obviamente, en contexto de virtualidad, Zoom, etcétera, 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 la segunda parte de networking es más difícil, no vamos a negarlo, pero estábamos muy manejados, ¿sí? Veníamos con envión y teníamos ganas de alargarlo igual, sobre todo porque podríamos hacer, como hicimos ahora, una sesión especial relacionada a COVID, cuarentena y tal. Entonces, organizamos estas Psicomeetups en coordinación entre Neurotransmitiendo, organización que yo formo parte también con Nicolás Bruno, con Carlos Yomokuro y un montón de otra gente más, y también en conjunto con la ACP, la Asociación para el Avance de la Ciencia Psicológica, y también con el aval de la CIP, la Sociedad Interamericana de Psicología. Al menos de Neurotransmitiendo, la idea que tenemos nosotros es hacer comunicación en psicología científica y neurociencias, pero no quedarnos ahí. Por ejemplo, ahora estamos arrancando también con proyectos de hacer ciencia al interior del proyecto. Entonces hay como varias ideas y estamos como con un buen envión para arrancar nuevos proyectos, como puede ser este de las meetups que queremos que sea, vuelva algo más o menos recurrente. Y por otra parte, esto lo arrancamos, imposible hacerlo solos, coordinarlo solos, lo arrancamos en contacto con la ACP y con la CIP, para lo cual va a presentar ahora un poco Ángel como representante. Ángel, tu turno. Bueno, muchas gracias. En principio quiero agradecer a todos los asistentes. Sé que hay muchos alumnos de la UBA, muchos alumnos de la UAI, muchos profesionales, muchos colegas amigos y gente brillante que está acá y la verdad que me congratulo de eso. Les quiero agradecer a los organizadores, a Caro, a Nati y a los expositores Fede, Lucas, bueno, Nicolás, Tomás, María, que nos conocemos hace tiempo y realmente las cosas que vienen haciendo desde los distintos espacios son muy importantes. Hoy, por ejemplo, bueno, vi que la FEPRA hizo un pedido al gobierno, en realidad a Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, para que aclare cómo también el gobierno nos considera a nosotros, y como profesionales de ciencias de la salud o no, con respecto a los distintos decretos que se vienen manejando para habilitar la libre circulación de nosotros en tanto profesionales que trabajamos la salud mental. Entonces, me parece que es importante que las distintas asociaciones como la ACP, como la CIP y también desde Neurotransmitiendo, estemos más que nunca juntos, también que los estudiantes vean cómo se trabaja bajo esta situación y bueno, adelante y algo importante, estén en contacto con nosotros, con la ACP, con la CIP y con los chicos de Neurotransmitiendo para estar juntos y para pensar investigaciones, intervenciones y que la psicología basada en la evidencia tenga más presencia que nunca. Es ahora. Así que saludos para todos. Bueno, por mi parte, imposible volver de esa gran presentación que acaba de hacer Ángel. Una sola cosa quiero aclarar y es que justamente me parece importante destacar cómo la idea es mostrar un poco qué puede hacer un psicólogo en distintos ámbitos, ¿no? Y para eso, en esta primera entrega de los Psicomeetups, la idea era mostrar justamente distintos ámbitos. Por un lado, una perspectiva más clínica de la parte de Sánchez, después de una perspectiva tal vez un poco más desde el lado de una aplicación empresarial, como podría ser desde el lado de María Horacio, y por otra parte una perspectiva más de políticas públicas, o cómo la ciencia psicológica puede llegar a intervenir ahí, desde el lado de Lucas Cuenca. Así que no nos vamos a demorar más en iniciar esto, vamos a empezar con el primer orador. La idea es que ahora expongan los tres oradores, y al final haya un espacio para preguntas.
una cosa que les puede surgir un poco a todos ustedes es, bueno, ¿y por dónde van a preguntar si están todos muteados, ¿no? Esa es una pregunta que puede surgir, y para eso lo que vamos a hacer es activar el sistema de Slido, que es una página donde básicamente ustedes pueden ir subiendo las preguntas que quisieran hacer los oradores una vez que terminen, ¿sí? Vamos a proponer un espacio de preguntas por esta plataforma. Una vez que terminen de exponer los oradores, vamos a dejar el lugar para preguntas. Bueno, nuestro primer expositor va a ser Lucas Cuenca. Lucas, conocido por varios de ustedes, es doctor en psicología, es investigador del CONICET, y es profesor de la Universidad Abierta Interamericana. Y el título de su charla de hoy va a ser COVID-19, ¿hay psicólogos en la sala? Lucas, todo tuyo. Bueno, como les decía, yo preparé una presentación. Primero, antes que nada, gracias por la invitación. Me encanta sigo a los chicos en Instagram y me encanta lo que vienen haciendo, así que es un honor que me hayan invitado. Esta pregunta de ¿hay un psicólogo en la sala? En realidad va a otra pregunta, si es, ¿hace falta que haya un psicólogo en la sala en esta situación tan anómala que nos toca vivir, que es el COVID-19? Y en principio estaría bueno poner en contexto, porque si bien lo que está pasando para muchos de nosotros es inédito, no es inédito para la humanidad. Este bicharraco que ven acá es la gripe española que sucedió en 1918, que se calcula que murieron 40 a 50 millones de personas. Para poner en contexto, estos son los 200.000 personas que murieron por la gripe porcina, y es el número al cual se está aproximando el COVID, ¿sí? Y yo creo que gracias a los avances de la ciencia moderna, vamos a estar más cerca de los números de cientos de miles de muertos que a los números de decenas de millones de muertos. Lo cierto es que las sociedades generalmente se ven más constreñidas a un tipo de pensamiento más práctico cuando las papas queman, ¿sí? Y cuando no queman las papas si no es en una pandemia. Ese pensamiento práctico, escéptico, metódico, riguroso, contrastable, pero fundamentalmente útil, ¿sí? Que es el pensamiento científico. Y cuando hablamos de útil, hablamos de que es el pensamiento que nos permite maximizar las chances de tomar decisiones inteligentes, ¿sí? Y en escenarios complicados minimizar las chances de consecuencias indeseables como por ejemplo muertes. Por supuesto, esto es útil siempre y cuando aquellas personas que toman grandes decisiones tengan en cuenta las indicaciones de las personas que hacen ciencia. Y estamos en el contexto de un gobierno que explícitamente en el inicio de las cámaras, de las sesiones ordinarias del Parlamento, dijo ser un gobierno de científicos y no de CEOs, o de escuchar primero a los científicos antes que los CEOs. Lo cierto es que cuando la situación tomó ribetes pandémicos, se conformó un comité de expertos exclusivamente conformado por infectólogos y epidemiólogos, lo cual me parece correcto, y se tomaron decisiones en términos de política pública correctas. ¿Cuáles eran? Bueno, la distancia física, al servicio de eso, distintos niveles de cuarentena, ¿sí? Y de forma temprana, ¿sí? Venía todo bien, hasta que de pronto sucedió lo que yo llamaría el Viernes Negro. El 3 de abril, todos nos agarramos la cabeza viendo como montones, multitudes de personas de más de 65 años salían a la calle a cobrar sus haberes, ¿sí? No pudiendo respetar la distancia social y viéndose expuestos justamente la población a la que más queremos proteger. ¿Qué es lo que no funcionó acá? No funcionó la coordinación, no funcionaron los flujos de comunicación, también la coordinación, pero fundamentalmente no funcionó el hecho de haber no atendido los comportamientos y hábitos usuales de este tipo de usuarios. Quiere decir que, si bien hay gente que asocia al pensamiento científico exclusivamente a las ciencias biomédicas, a falta de una vacuna y a falta de una cura, lo que está funcionando en este momento son políticas sociales y modificación de hábitos y conductas, ¿sí? Con esto quiero decir que ciertas cuestiones psicológicas y afectivas pueden configurar obstáculos para que las políticas públicas lleguen a buen puerto. Ahora, todas las políticas públicas que se toman van a depender de la respuesta a una pregunta que nadie tiene, que es ¿cuánto va a durar todo esto? Nadie sabe cuánto va a durar, pero los psicólogos podemos evaluar expectativas. Y yo me tomé el atrevimiento de hacerlo en mis redes sociales, preguntando a la gente no cuánto cree que va a durar la cuarentena, sino cuánto cree que va a durar estos distintos niveles de distanciamiento físico. ¿Cuánto creen que va a durar esta situación anómala y cuánto va a pasar hasta que recobremos nuestra vida normal? ¿Sí?
Y voy a hacer una cosa que no se hace, que es tratar de hacer un orden de generalizaciones a partir de una muestra incidental no probabilística, y es decir, no representativa de la población. Pero de estos 122 personas muy particulares que tienen internet, tienen celular, a mí y encima responden una pregunta que yo hago, más del 80% de las personas consideró que como mínimo esto va a durar 4 meses o más. Incluso yo puse 8 meses como la categoría de mayor valor, pero debería haber sido 8 meses o más, porque hay gente que por privado me dijo que consideraba que iba a durar 1 año y medio y hasta 2 años. Lo que es cierto es que muchos estamos advirtiendo que esta situación va a ser prolongada, ¿sí? Y eso tiene consecuencias en términos psicológicos y afectivos. Pero vamos a pensar en las certezas, aquellas cosas que podemos dar por descontado. Lo que podemos dar por descontado es que vamos a tener que aprender a convivir con ciertos niveles variables de distanciamiento social o al menos distanciamiento físico. Además, va a haber un cambio forzoso de rutinas y hábitos. Los psicólogos tendemos a apreciar positivamente el ensanchamiento de los repertorios conductuales, pero lo cierto es que cuando esto se hace de modo forzoso y genera estrés. Además, va a haber una escasez de reforzadores apetitivos habituales, como por ejemplo sexo, como por ejemplo reuniones, salidas, diversión. Y va a haber otras situaciones en las que ni yo puedo hacer, yo que tengo un humor bastante negro, ni yo puedo hacer muchos chistes. ¿Por qué? Va a haber poblaciones específicas expuestas a situaciones claramente traumáticas. Piensen, por ejemplo, en los profesionales sanitarios y tienen que decidir quién vive y quién no. Y piensen en la forma de morir de una persona, por ejemplo, que después de una semana en cuidados intensivos no puede ver a sus seres queridos y va a estar rodeada solamente por personas que lo miran a través de un barbijo y ni siquiera se le puede ver una sonrisa. Es una forma bastante fea de morir. Y probablemente la situación que más me preocupa a mí es la situación de las penurias y las pérdidas económicas. Es decir, todo lo que está pasando va a generar un aumento de la pobreza, de la indigencia, del hambre. También consideremos que en términos de la responsabilidad que cada uno tiene, para quedarse en casa hay que tener casa, y para quedarse en casa hay que tener las condiciones materiales de poder hacerlo. Es decir, todo esto configura una situación que nos hace ver como inevitable altísimos niveles de padecimiento y sufrimiento, lo cual conlleva que los tomadores de decisiones de políticas públicas no solamente tengan que administrar la economía y no solamente tengan que administrar la cuarentena, sino que también van a verse obligados a administrar un alto nivel de sufrimiento psicológico. Y cuando hablamos de sufrimiento psicológico, acá citando a una de las personas que mencionaron, Alba Mustaca, no estamos hablando de algo etéreo o poético. Hay distintos estudios puntuales, psicofisiológicos, neurobiológicos, que muestran que tienen las mismas características que el dolor físico. De hecho, hay estudios con resonancia magnética funcional que muestran que se activan las mismas áreas cerebrales, por ejemplo, la corteza insular derecha o la corteza cingulada, ante la exposición de dolor físico o estímulos que generen dolor físico y ante situaciones que generen malestar psicológico como situaciones por frustración, situaciones por frustración por devaluación o omisión de recompensas esperadas o situaciones por exclusión social. Hablábamos de aislamiento social. Es cierto que el distanciamiento físico no necesariamente implica aislamiento social, pero va a implicarlo en cierto grado, ¿sí? Y hay estudios, por ejemplo, también con resonancia magnética funcional, que muestran que la privación por 10 horas de contacto social tiene un nivel de activación en ciertas áreas específicas que están involucradas en el procesamiento de reforzadores apetitivos análogo a lo que es la privación de alimento durante 10 horas, específicamente las áreas del área tegmental ventral y la sustancia negra, estas dos estructuras del mesencéfalo que tan estrechamente están involucrados en la anticipación de recompensas y en la generación también de lo que conocemos como craving. Ahora, vayámonos de los estudios neurobiológicos a los estudios psicosociales. Yo el otro día escuchaba en el noticiero un presentador plantear la siguiente línea argumentativa. Dado que probablemente el 70% de nosotros nos infectemos con COVID y generemos la mayoría de nosotros anticuerpos, es decir, que la mayoría no vamos a morir, no sería una mala idea distinguirnos con un cintillo, le faltaba decir un brazalete, ¿sí? Para que nos podamos reincorporar alegremente a la matriz productiva. Y todos los presentes decían, ¡ah, qué buena idea! Ahora, lo cierto es que si bien para nosotros es inédito esto de una pandemia, nosotros convivimos con otras pandemias ya hace casi 40 años, como por ejemplo la pandemia del VIH, ¿sí? Y ha habido otras situaciones de epidemias. Y hay una acumulación de saber en relación a los mecanismos de estigmatización que se juegan en este tipo de situaciones. Yo tomando al Link y Pelan, por ejemplo, advierto que hay distintos mecanismos que
tienen que ver con la diferenciación y el etiquetado que son percibidos como atributos claramente desprestigiantes y negativos sobre la persona. En el caso del COVID puede ser la peligrosidad que implica el hecho de poder ser contagioso, la separación de un nosotros y de un ellos. Recuerden que esto empezó siendo un bicho de chinos, para después pasó a ser un bicho de chetos, y ahora puede llegar a pasar a ser un bicho de enfermeros y de médicos, ¿no? Y finalmente, si estamos hablando de estigmatización, estamos hablando de relaciones de poder, lo cual puede llevar a pérdida de estatus y de segregación y de discriminación. ¿Y por qué creo que hace falta que un cientista del comportamiento también asesore a los grandes tomadores de decisiones? Por ver lo que ha sucedido en otro tipo de países, por ejemplo en la epidemia del ébola. ¿Sí? El nivel de discriminación que las personas con ébola han sufrido ha llegado a extremos como por ejemplo que le quemaban las casas, los echaban de las comunidades, y no solamente durante la enfermedad. Los sobrevivientes del ébola aún hoy siguen sufriendo discriminación dentro de la comunidad. Pero ustedes dirán, che, esto es muy diferente a nuestra realidad sociocultural, África, Argentina. Bueno, no lo sé. Ya está habiendo conductas claramente discriminatorias y de segregación y de estigmatización. Y lo más curioso es que muchas veces destinadas a aquellas personas que más deberíamos estar conteniendo, que es el personal de salud. ¿Alguno de ustedes pensará que esto es privativo de la Argentina? No. Esto también está pasando en España. ¿Sí? Ahora bien, cuando pensamos en términos de estigma, también necesariamente pensamos en términos de segregación y de aislamiento, ¿sí? Y en los últimos días nos hemos visto noticiados que en la ciudad de Buenos Aires las personas mayores de 70 años van a sufrir un confinamiento obligatorio, van a tener que pedir permiso para salir de sus casas, ¿sí? Una de las cosas más interesantes que está pasando con el COVID es que hay ciertas grietas que han desaparecido. Alberto declaró que estaba bien la medida porque los estamos cuidando. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces el discurso psicológico, médico, preventivista en extremo ha legitimado y ha avalado medidas casi coercitivas y hasta totalitarias sobre el comportamiento y las libertades institucionales o las libertades individuales? Y me pregunto si nosotros éticamente estamos dispuestos a hacer esto. De nuevo, ustedes se preguntarán si es un problema, una discusión privativa de nuestra sociedad. No, esta discusión se está dando hoy en Europa, y me parece que es interesante siempre escuchar la opinión de esta señora llamada Merkel, que me parece que en este lío está 2 pasitos adelante, marcando que hay reparos claramente éticos en el confinamiento obligatorio de la población que se supone estamos tratando de proteger. Lógicamente ya ha habido muchísimas oposiciones en Europa, a punto tal de hablar de la rebelión de las canas, que también ha tenido su expresión local, ¿sí? Y hablando de señoras indignadas, le voy a contar un poco lo que le pasa a mi señora madre, que vive en San Clemente del Tuyú, partido de la Costa, partido, dicho sea el cual, todavía no registra ni un caso confirmado de COVID. En el partido de la Costa lo que está sucediendo es que a partir de las 5 de la tarde salen los bomberos con una sirena e impiden la circulación de cualquier tipo de ciudadano para cualquier tipo de motivo. No contesto con esto, las playas, esas enormes que tiene San Clemente del Tuyú, muy lindas, dispusieron distintos tipos de vigilantes que se cercioran de que no haya absolutamente nadie. Ustedes saben que la gente que vive en la costa suele ir al mar a leer, a tomar el mar, a pasear al perro, a correr, a hacer ejercicio, a tomar sol, ¿sí? Ahora me pregunto, de cara a que las medidas de distanciamiento físico van a ser prolongadas, ¿sí? Y que eso va a generar una cantidad de sufrimiento considerable, y que ese sufrimiento puede constituirse como uno de los obstáculos para poder sostenerlos, ¿por qué no preservar lo que es verdaderamente innegociable, que es el distanciamiento físico, y permitir que esas personas puedan tener comportamientos que generan desparcimiento, que disminuyen el aburrimiento, que les permiten hacer ejercicio y demás? Son preguntas que me hago. Para ir recapitulando, hay una revisión que se acaba de publicar hace 2 meses sobre los efectos psicológicos negativos deleterios sobre la salud que tienen las cuarentenas, porque ya hay experiencias de cuarentenas, y lo cierto es que hay evidencia para mostrar que las cuarentenas generan un incremento significativo en promedio de distinta sintomatología psicológica negativa, como por ejemplo miedo, ansiedad y frustración, irritabilidad, problemas de conciliación del sueño, insomnio, problemas atencionales, depresión, en ciertas poblaciones especiales sintomatología de estrés postraumático, de nuevo vuelvo a hablar del personal sanitario, y lógicamente estigmatización y conflictos interpersonales. Con lo cual estamos hablando de sufrimiento y mucho sufrimiento.
entonces cuando hay mucho sufrimiento vamos a tener que pensar en medidas paliativas. Y lo voy a poner como lo pone el paper, porque me pareció muy gráfico. Keep it as short as possible, o sea, mantenerlo tan corto como puedas. Esto no implica que la levantemos antes de tiempo, pero que tampoco la extendamos más allá de lo imprescindible, porque la cuarentena es un estresor crónico, y los estresores crónicos, cuanto más se cronifican y más duran, más impactan negativamente en la salud de la gente. Que la comunicación sea abundante pero fiable, y que la gente sepa lo que esté pasando, y un punto clave, que haya una provisión adecuada de suministros fundamentales, estoy hablando de agua, de comida y de medicación. Reducción del aburrimiento, incrementar la comunicación y la proximidad a través de las formas virtuales. De nuevo, lo que es innegociable es la distancia física, ¿sí? Pero podemos generar contacto social. Somos mamíferos, un abrazo no es lo mismo que vernos por cámara, pero podemos, de nuevo, son medidas paliativas. No me voy a cansar de decir esto, el personal sanitario requiere atención especial. Si no le damos buenos suministros para protegerse en la trinchera, y si no le damos atención especial, el aplausito de las 9 va a sonar a un mal chiste. Y finalmente, todo esto es mejor si es percibido como un acto altruista más que por coerción. Quiere decir que las personas entiendan que lo que estamos haciendo son una serie de acciones prosociales para cuidar a grupos vulnerables. Finalmente, el Estado va a tener que administrar muchas cosas, y lo bueno de que el Estado tome decisiones guiadas por los fundamentos del método científico es que no solamente disminuya la cantidad de muertes, sino que aumente una cosa que nosotros llamamos bienestar, ¿sí? Y nosotros como psicólogos sabemos que el bienestar toma como fuente dos grandes fuentes. Por un lado, el bienestar hedónico, la sumatoria de experiencias afectivamente positivas, es decir, las experiencias que podemos tener en una fiesta, o teniendo sexo, o comiendo, ¿sí? Y después está la eudaimonia, que tiene que ver en realidad con el bienestar que proviene de una vida con sentido, con propósito. Lo cierto es que nos encontramos en una situación en donde las fuentes que nos proveen bienestar hedónico van a mermar, con lo cual probablemente tengamos que incrementar la cantidad de eudaimonia y fortalecer los lazos prosociales, probablemente. Bueno, señoras, muchas gracias, fue un placer. Una muy buena presentación, Luca. Me estoy mordiendo la lengua un poco para no preguntar ahora y guardarme para el final. Recuerden que sí, las preguntas van al final. Habilitamos esta plataforma que es Slido, que recién Nico mandó el link, ahora lo va a habilitar de vuelta para que sigan sumando preguntas, pero van a ir al final. Entonces, nuestra próxima oradora, la última o la anteúltima, todo depende un poco de nuestra conexión, es María Doracio. María es licenciada en Psicología, es Personal Manager de Tienda Nube, y participó en distintos equipos de investigación de CONICET. El título de su charla es Home Office en cuarentena, buenas prácticas. Así que María, todo tuyo. Genial. ¿Ven bien la presentación? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, gracias por la invitación y también por la presentación. La idea es charlar un poco de un ámbito bastante diferente a la clínica e investigación, hablar un poco de lo organizacional. Me estoy escuchando un poco de eco. A ver. Se escucha bien. Genial. Bueno, en principio quería contarles un poco de contexto. Dentro del ámbito organizacional está bueno también tener en cuenta el contexto en particular de la organización de la cual hablemos. En este caso les voy a contar un poco de Tienda Nube, que es la empresa donde yo trabajo. En particular, además del contexto sanitario y económico general, Tienda Nube tiene un contexto determinado hoy, que es que al ser una empresa de tecnología y de e-commerce, está la verdad con mucha oportunidad, no solo de poder seguir trabajando, que otras empresas, como por ejemplo empresas de turismo, no pueden, sino también de poder ayudar en este momento, porque hay muchos negocios que hoy están muy complicados para poder seguir, y que tienen una oportunidad de poder continuar vendiendo online. Entonces es un contexto de bastante trabajo en nuestro caso, que también es bueno tener en cuenta. Somos un equipo de 180 personas entre Argentina y Brasil, trabajamos por objetivos, no tenemos un horario fijo, y ya trabajábamos de forma remota. Nuevamente este contexto suma porque no es una práctica nueva para nosotros, pero ahora simplemente no es que la gente va a trabajar de forma remota, que tiene sus características, sino que están trabajando de forma remota en este contexto en particular de pandemia. Nosotros empezamos
tomando decisiones. Desde el equipo de recursos humanos, junto con los directores, una de las decisiones fue empezar a trabajar desde casa 10 días aproximadamente antes de la cuarentena, y ahí empezamos a definir distintos tipos de acciones. Algunas acciones orientadas hacia todo el equipo, algunas acciones para grupos particulares y algunas acciones individuales. Estos tipos de acciones son nuestra forma de trabajar en general, y además se retroalimentan entre sí. Muchas veces descubrimos algo trabajando con alguna persona concreta que nos sirve para alguna iniciativa general, o al revés. Bueno, lo primero que hicimos es priorizar qué era lo que queríamos trabajar, qué era lo importante en este momento, porque había de todo para hacer en general. Priorizamos lo que es trabajar en nuestro equipo, en su bienestar, en que estén lo mejor posible, por lo menos desde nuestro lado. En buenas prácticas para trabajar desde casa, si bien ya teníamos la costumbre de trabajar, no teníamos la costumbre de trabajar 100% desde casa y en un contexto de estrés general. Así que definimos buenas prácticas para trabajar de forma productiva y también saludable. Hay diferentes tipos de motivación. En este momento tratamos de apuntar hacia la motivación orientada al propósito, justamente conectada con lo que les contaba antes, de que es una oportunidad de poder ayudar a muchos negocios a poder continuar vendiendo y continuar subsistiendo en esta crisis económica, porque más allá del tema sanitario, muchas empresas se están fundiendo o no están logrando sobrevivir. Y también lo que es la unión del equipo, el contacto social, si bien parece un tema menor, no lo es. A la gente le gustaba ir a la oficina, por más que podían trabajar desde su casa, así que tratamos de hacer pequeñas cosas para seguir fomentando esos vínculos. Bien, les cuento brevemente algunas acciones de cada tipo. En lo que es las acciones hacia todo el equipo, nuestro objetivo fue tratar de mantener una comunicación fluida. Si bien hay un montón de incertidumbre en un montón de aspectos hoy, tratamos de reducir la incertidumbre en todo lo que era posible para nosotros. Por ejemplo, tenemos una reunión de estrategia que es mensual en general. Lo que hicimos es ponerla de forma semanal, también para brindar un espacio. ¿Alguien habló? No creo. También para brindar un espacio de dudas o poder ver diferentes iniciativas y mantenernos actualizados. Después nosotros usamos un chat que se suele usar en muchas empresas, que se llama Slack, es como WhatsApp. Lo que tratamos es de mantener comunicaciones diarias de diferentes tipos, por ejemplo, historias de clientes o desde informaciones, tratar de no abrumar con comunicaciones, pero a la vez estar presentes. Después hicimos una encuesta también para entender las necesidades del equipo, por lo menos lo que el equipo interpretaba como sus principales necesidades, dónde querían más ayuda. A partir de eso surgieron, armamos desde el equipo de recursos humanos 2 tipos de charlas que las estamos dando en grupos de menos de 10 personas para que sean espacios más participativos. Uno orientado a todo lo que es trabajar remoto y bienestar, o sea, en esta charla hablamos de algunos conceptos como incertidumbre, resiliencia, aceptación, y a la vez hablamos mucho de lo que es una rutina saludable y generar hábitos en esta nueva rutina. Por ejemplo, muchas personas del equipo transmitieron que el trabajo les estaba funcionando para poder desconectarse, para poder no pensar en lo que está pasando, incluso distraerse con una actividad que les interesa, pero otras personas se sienten presionadas, porque la realidad es que tenemos mucho trabajo en este momento y les costaba cortar porque no podían salir físicamente de su casa a correr o a hacer otra cosa. Así que dimos varios tips para tener una rutina más saludable dentro de todo, y también organización. Dentro de las cosas, los problemas que surgieron, cómo nos organizamos, qué herramientas usamos, cómo tenemos reuniones, cómo nos comunicamos en el día a día, son de las cosas que más podemos controlar y mejorar fácilmente en este momento, así que creamos como una especie de capacitación y charlas orientadas a la organización. Después acciones hacia grupos específicos, ahí la idea es acompañar problemáticas particulares. La verdad es que hay varias, les traje algunos ejemplos para contarles de la práctica. Uno de esos grupos son los padres. La verdad es que creo que no hay respuesta correcta de cómo manejar el tema de tener que trabajar desde casa y
trabajar con hijos. En principio mucha comprensión de que iba a cambiar la dinámica, iba a cambiar también el aporte de valor, iban a cambiar las tareas, pero después también armamos un grupo dentro de este chat que les comentaba antes, donde los padres pueden compartirse aprendizajes, consejos y demás, como generar cierto sentido de pertenencia ahí, y también nosotros desde el equipo de recursos humanos creamos como un contenido para poder ayudarlos, y después puntualmente en cada caso lo que hacemos es acciones concretas, o sea, si un padre no está pudiendo con la carga de trabajo que tiene hoy por cómo se está organizando demás, quizás es bajar la carga de trabajo y ayudarlo a que, no sé, trabaje la mitad del día, por ejemplo, en lugar de todo el día. Otro grupo son los líderes. En general, desde el equipo trabajamos mucho con líderes para ver diferentes problemáticas, por ejemplo, desde personas que tienen que contratar hasta personas que tienen algún tema actitudinal a trabajar o algún tema de desempeño. En este caso en particular, los ayudamos a cambiar un poco el estilo de liderazgo, al tener que movernos rápido como compañía para poder acompañar lo que estaba pasando. También hubo que cambiar un poco el estilo, quizás en vez de definir tanto los proyectos en conjunto, hubo un estilo más directivo. Y también algo que tratamos es de ser muy situacionales, que los líderes puedan entender el momento en el que estaba cada uno y poder acompañar de forma específica a cada persona de su equipo. Y después concretamente ahora estamos trabajando también en volumen de trabajo alto en el equipo de atención al cliente. Como ven, el trabajo tiene mucho que ver con problemáticas concretas de los equipos y poder ayudar a pensar, entender bien esos problemas y pensar soluciones específicas para esos problemas. Y después, acciones individuales. La realidad es que apenas empezó todo esto, quisimos acercarnos desde el equipo de recursos humanos a cada persona del equipo, primero para entender la situación de cada uno, desde cualquier tipo de vulnerabilidad, de con quién estaban viviendo, cómo estaban viviendo el aislamiento. Hay personas que lo llevan bien, personas que lo están sufriendo, si están con hijos, si tienen algún familiar enfermo, entender todos los lugares donde se puede quizás contener o acompañar, y acompañar desde diferentes acciones alrededor. Así que hablamos con todas las personas del equipo, y también nos sirvió como precedente para hacer un punto de contacto y poder estar disponibles también a demanda, digamos, cuando las personas necesitan algún apoyo o algo específico. Bien, eso para contarles un poco en general cómo se está viviendo desde el lado de una empresa en particular. En fin, es un ámbito diferente quizás, así que les dejo mi contacto por si alguno de ustedes o trabaja en este ámbito o tiene interés de hacerlo, pueden escribirme y podemos charlar también. Bueno, María, muchas gracias. Lo que vamos a hacer es pasar a las preguntas que nos fueron haciendo por Slido, que hay muchas últimas preguntas que nos hicieron en el último momento. Vamos a empezar por las más votadas y después, dependiendo del tiempo que tengamos, seguiremos con el resto. Vamos con la primera. Dice, hay estudios que, esta pregunta creo que es para Lucas, aunque puede contestar cualquiera, ¿no? ¿Hay estudios que evalúen el impacto del contacto virtual en la reducción del sufrimiento desde un punto de vista clínico o funcional? Dice, entre paréntesis, resonancia magnética funcional. A ver, en relación a estudios ¿cómo se llama? fMRI en humanos, no sé. Nosotros en el laboratorio que trabajábamos, en su momento yo trabajaba con Alba Gontaca, y parte de mi tesis doctoral, ustedes saben que fueron como modelos animales. Y una de las cosas que nosotros laburábamos era el efecto psicológico sobre respuestas de estrés, del aislamiento social, ¿sí? Los modelos animales lo que te permiten es justamente ser más riguroso en la manipulación de ciertas variables que a nivel humanos, por cuestiones bioéticas o éticas, no se pueden hacer, por más que ahora de hecho estamos expuestos a un gran experimento social. Pero sí nos podemos valer de un montón de conocimientos que tenemos acumulados en términos de investigación básica con modelos animales. En ese contexto está muy bien estudiado cómo distintos estresores como el aislamiento social con sus distintos parámetros actúa sobre
el comportamiento del animal. Y por ejemplo, se sabe, y lo hemos estudiado, que el aislamiento social para un animal también social como es la rata, digo, es un mamífero, es un estresor crónico, está emparejado con incremento de la ansiedad, está emparejado con incremento del miedo, está emparejado incluso con incremento de la hipoalgesia, es decir, es un estresor crónico tan potente que genera un mecanismo de analgesia endógena, vía opiáceos endógenos, que el animal disminuye su percepción de dolor físico. Eso es muy interesante el tema de cómo se solapan los subsistemas neurobiológicos que regulan la emocionalidad psicológica y física. Y en esos términos, el aislamiento social es aislamiento de tener contacto físico. Si vos a una rata le dejás tener contacto visual, ¿sí? Lo cierto es que es menos malo que si la encerrás en una caja toda opaca, ¿sí? Pero sigue siendo peor que si está haciendo contacto físico con otros animales. Las ratitas duermen todas amuchaditas, digamos. Hacen como cucharita. Son mamíferos, somos mamíferos, necesitamos contacto físico. Con lo cual yo creo que no conozco estudios en humanos que hayan estudiado o indagado experimentalmente este tipo de discrepancias, pero si me tengo que aventurar por una respuesta es que el contacto social virtual es un paliativo, pero que no suple en todo el contacto humano directo. Gracias, Lucas, por la respuesta. Nati. Cristina Rilló está entre nosotros, queremos que ella hable, ella es investigadora superior del CONICET, es una de las primeras investigadoras psicólogas que hubo en Argentina, y quiere contarnos acerca de una investigación que están haciendo con personal de salud. No sé, Cristina, si nos estás escuchando, podés desmutear tu micrófono. Ahí está, ahí te escuchamos. ¿Me escuchan? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, quería escuchar un poco lo que hablaban porque hace unos 15 días me puse a trabajar bastante, puse a estudiar el problema del aislamiento, ¿no? Bueno, ya saben, está el aislamiento, digamos, por gente que va a la Antártida, etcétera, pero que es voluntario, que es diferente del que producen las pandemias o lo que fuera. Bueno, estuve viendo cómo afecta a la población general, que además también hay que dividirla en grupos, porque una cosa son los adultos mayores, otra cosa, digamos, la gente más joven, etcétera. Pero hay un grupo que fundamentalmente está muy afectado, que es el personal de salud. Entonces, a partir de ahí, no sé si vieron que hicimos un documento de la asociación, de la Comisión de Vinculación Institucional, que dirige Rubén Mucio, donde hicimos una serie de digamos, recomendaciones, porque nos parece, no sé a ustedes qué les parece, pero que realmente desde el gobierno, o desde, digamos, salud pública, está absolutamente desdibujada la figura del psicólogo. Es decir, no está el psicólogo incluido en el equipo de salud, cuando es fundamental que esté. Entonces, por eso, primero, esto de, ojo que, bueno, hay una publicación de Inglaterra, ahora último, hablando de que la pandemia psicológica va a ser peor que la del coronavirus. Y bueno, después de este estudio y estas recomendaciones, empezamos a trabajar un cuestionario para el personal de salud. Se tiene una serie de preguntas sociodemográficas, y luego preguntas con respecto a sus temores, y finalmente rápidamente hice unas adaptaciones de adaptaciones argentinas del BDI, de Beck, sobre depresión, de ansiedad y intolerancia a la frustración y afrontamiento. Hasta el momento tenemos 1.200 respuestas, y hicimos un primer avance porque la idea es que sigan contestando,
Y entonces vamos a tener distintos momentos, porque pensamos que a medida que pase el tiempo están más en contacto con enfermos. Bueno, lo primero que tenemos, bueno, les comparto, porque es bastante impresionante, el 65% tiene miedo de contagiarse, y eso ha producido síntomas de depresión, ansiedad, y un aumento del afrontamiento disfuncional, donde se baja la levitación, el descontrol emocional, etc. Y hay un 83% que tiene miedo de contagiar a sus seres queridos, también con síntomas de depresión, ansiedad, etc. Después les hemos preguntado, entre muchas otras cosas, si tienen un grupo de contención psicológica, y solamente el 29% tiene un grupo de contención dentro de su equipo, de su hospital o de lo que fuera. Y después les preguntamos si creía que podría ayudarlos tener un grupo, y nos dijeron que el 77% que sí, o sea que necesitan un grupo de contención psicológico. Entendemos que necesitan el grupo allí, presencial, porque hay mucha ayuda psicológica, por un lado voluntaria, lo cual es peligroso, y por otro lado a distancia. Necesitan el grupo ahí, los psicólogos, psiquiatras, etc. Y además estuvimos hablando un poco con nuestro equipo, dentro del cual hay una psicóloga emergentóloga, y nos decía que no es cualquier cosa lo que hay que hacer, no es que cualquier clínico tiene que largarse a hacer clínica en estas circunstancias, sino que necesitamos emergentólogos, o sea, psicólogos preparados para primera atención psicológica en catástrofe, porque de alguna manera esto es una catástrofe. Y nos encontramos que tenemos pocos psicólogos formados en este tipo de especialidad. Así que, bueno, no es mucho todavía, tengo muchas manovas y cosas para estudiando ítem por ítem cuáles son los más, digamos, los más pesados. Por ejemplo, en cuanto a la ansiedad comportamental, es que sienten rigidez en el cuerpo, ¿no? Más que el descontrol. Bueno, y después dentro de depresión, tristeza, no tanto insomnio todavía. Bueno, quisiéramos ir viendo cómo esto va evolucionando. Pero fundamentalmente, bueno, la idea es, en función de esto, proponer un programa o un plan de intervención, pero a nivel de salud pública, vuelvo a repetir, porque me parece que dejarlo en manos del voluntariado es peligroso, además de que no llega a todo el mundo, ¿no? Así que bueno, un poquito esto les quería contar, tiene que ver mucho con lo que habló Lucas, y bueno, si me quiere preguntar algo, o etcétera, estoy a su disposición. Bueno, gracias Cristina. Dejamos habilitado ahora preguntas en el Slido, y yo quería comentar que en la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Psicología, abrió un sistema gratuito tanto para profesionales de la salud como para personas como la comunidad general, así que también ese es un servicio de políticas públicas que se implementó desde la Facultad de Psicología, específicamente por la pandemia. Así que bueno, muchas gracias, y si hacen preguntas, y estaría bueno si podés compartir la encuesta en el chat, así pueden completarla si tenemos profesional de la salud en esta videollamada. Bueno, también tenemos un videíto ya con los primeros, es súper sencillo porque es para llegar al gran público o a los medios inclusive, con 4 cuadritos, 5 cuadritos con algunos datos, está bastante lindo como resumencito. Si lo quieren se los comparto. Dale, gracias. Compartinos ahí en el chat y seguimos con las siguientes preguntas. Tommy, sigue. Sí, hay una pregunta que está en íntima relación con lo que se estaba hablando recién, que se la hacían particularmente a Lucas, pero es una pregunta que puede contestar cualquiera también de nuevo,
que es si conocen experiencias en Argentina donde hayan trabajado psicólogos, psicólogas activamente en la creación de políticas públicas. ¿Se conocen experiencias? Y en caso de que sea negativo, ¿qué es lo que estaría faltando? En general me da la impresión, pero también es una pregunta que tengo miedo a, por desconocimiento, no saberlo, pero sé que en el contexto, por ejemplo, de la ESI, cuando se ha hecho la ley, y en el contexto, en su momento, de la formulación, de la redacción de la ley de identidad de género, ha habido psicólogos profesionales y cientistas del comportamiento asesorando, pero me parece que son contextos más acotados, digamos. En este momento de pandemia, me parece que los comités de expertos no incluyen a ningún psicólogo, pero sí creo que ha habido políticas aisladas, acotadas, que han incluido grupos de salud que tenían dentro de los profesionales un psicólogo. Buenísimo, muy completo. De nuestras encuestas, yo te decía, de 1.200 respuestas de todo el país, porque bueno, lo pudimos circular bastante, solo el 29% dice que tiene algún apoyo psicológico. Personas de salud, hablamos, ¿eh? No, claro, no, sí, eso sí. No, de hecho, yo me parecen súper valiosos los datos de Cristina, porque es una forma de empezar a operacionalizar y empezar a mostrar con mayor contundencia, con mayor velocidad, una cosa que uno viene escuchando, que yo vengo escuchando a partir de muchos colegas médicos. La principal preocupación con la que estuve hablando es el tema de los suministros, de los insumos de protección, que ellos tienen que tener unos insumos de protección que son bastante diferentes a boca. Y todo lo que contaba Cristina me parece que refleja perfectamente, y que son datos que hacen que tengan en cuenta las autoridades sanitarias. Desconozco qué capacidad en este momento, en donde todos los países están compitiendo entre sí para acceder a insumos que están en dólares, tiene la Argentina para autoproveerse rápidamente de esos insumos. Supongo que también el hecho de estar achatando la curva, lo que genera un aplazamiento en el pico epidemiológico, y eso también nos permite ganar tiempo. Por ejemplo, ayer creo que estaba llegando uno de los aviones grandes con suministros médicos de China. Me parece que ganar tiempo en este sentido va a ser también fundamental para proveer a los médicos, que van a ser los que están, y los enfermeros que están en la trinchera, de todos esos trajes especiales que realmente requieren. El 65% de esta muestra dice que no tiene el equipo necesario. No, claro. Y además tenemos así como tenemos un control bastante bueno, digamos, a nivel mundial de la pandemia, tenemos somos uno de los más altos en contagio de personal de salud. Vieron que hubo un montón de gente que se contagió, ¿no? Estamos mal en ese aspecto, porque creo que el gran problema nuestro, es decir, por eso también me parece la cuarentena tan estricta, es que estamos muy desprovistos en el sistema de salud. O sea, si en este momento se escapa el asunto del número de contagiados, estamos perdidos, porque no hay cómo responder. Bueno, gracias Cristina, gracias Lucas por la respuesta. Hay varias preguntas también para María, más un poco corriéndonos del lado de políticas públicas y yéndonos más para un lado de intervenciones más a nivel empresarial y tal. Hay una que a mí me parece que está particularmente buena, dice, ¿qué tipo de intervenciones concretas se puede realizar a trabajadores jóvenes que se encuentran deprimidos por la cuarentena? Primero, en caso de depresión es importante que se haga un tratamiento a nivel clínico, eso por supuesto que no se reemplaza para nada, de hecho, si hay motivos para recomendarlo, también es mejor referir a alguien y demás que excedernos en ese punto, pero sí creo que hay varias cosas que se pueden hacer para acompañar un poco el ánimo incluso dentro del equipo y de determinadas personas. Nosotros tratamos de ser coherentes en el hecho de ser comprensivos, porque es importante tener coherencia no solo en la contención que se puede hacer y el seguimiento que se le puede hacer a alguien, como preguntarle cómo está, algo tan básico, sino ser coherentes en acciones. Por ejemplo, una forma de ayudar a alguien que no se está sintiendo bien anímicamente, tenga o no depresión,
es regular sus tareas. Quizás cambiar algo en sus tareas del día a día para que tenga mayor control, para que se sienta más motivado por lo que está haciendo, para que sienta que es un desafío, que está en un nivel justo, que no es algo que lo excede en este momento, pero que sí es algo interesante para hacer. Y también aumentar lo que es el contacto social. Quizás hicimos algo tan simple como trabajar en un mismo Hangout o en una misma sala de Zoom, cada uno lo suyo, pero sí trabajar y tener algo de contacto social cotidiano, tratamos de apuntarlo ahí. No sé si responde. Después tiene que ver también con lo que les contaba de la motivación. Quizás hoy no es el mejor momento para armar un plan de carrera en este momento, pero sí ir estando conectados con el valor que aporta cada uno y tener ese reconocimiento es importante también porque es un refuerzo positivo. O sea, estás viendo que un negocio que despidió, hay un caso concreto, por ejemplo, de un negocio que despidió a sus empleados y los volvió a contratar después de crearse una tienda online porque pudo lograr el 70% de las ventas que estimaba en Pascuas. Entonces, conectar a la gente con ese refuerzo positivo del valor de lo que están haciendo también suma. Buenísimo, María. Y hay una pregunta más que a mí me parece particularmente buena, y es, dame un segundo, ¿qué impacto, cómo impactó el paso por el mundo de la investigación en la práctica laboral, en tu caso, y en el de Fede, pero bueno, Fede Amor. Así que te preguntamos a ti. Genial. Acá voy a hablar de mi opinión. Esto es algo que charlé justo con Nati el otro día, Natalia Putrino. La realidad es que en mi caso siento que me sirvió, al principio no vi la conexión tan clara, pero en mi caso me sirvió desde el simple hecho de pensar en hipótesis y en variables. O sea, cuando tenemos un problema, tener una hipótesis, tratar de contrastarla, tener variables también. O sea, por ejemplo, en el caso de una persona que no tiene un buen desempeño, una variable es el equipo en el que está trabajando, otra variable es el tipo de tareas que tiene, otra variable es el líder que tiene. Muchas veces, sin estar en un ámbito de investigación, obviamente, pero sí pensar de esa forma ayuda a que podamos aislar algunas variables y entender qué está desencadenando qué. Ahí está. Bueno, y ahí, por ejemplo, no sé, hay casos de personas que no les va tan bien, tanto en motivación como en desempeño, en un equipo o con una tarea, y cambiando alguna de esas variables sí funcionan y muy bien para ellas y también en lo que es desempeño. Así que creo que es una forma de pensar los problemas y las soluciones. Esto nuevamente es una opinión, no es una conexión teórica, digamos, es como yo aproveché esa experiencia. Genial. Y una pregunta más que me surge, y es algo que mencionabas recién, que es en relación a estilos de liderazgo y tal. Y hay una pregunta que dice, más allá del aspecto situacional, o sea, lo que estamos pasando ahora, ¿podrías ampliar un poco sobre el estilo de liderazgo más adecuado para promover bienestar? Bueno, dice ante esta situación, es como no entender entonces el aspecto situacional. Algo que, más allá de un estilo teórico de liderazgo, nos pasaron dos cosas. Sentimos necesidad como les contaba antes, de ser un poco más directivos porque había que moverse muy rápido. Ahí lo que hicimos para permitirnos ser un poco más directivos de lo general es ser explícitos con eso, o sea, que las personas tengan expectativas claras de que vamos a ir más rápido en algunos puntos, quizás no vamos a discutir tantas ideas y va a llegar un proyecto ya armado para ir avanzando. Eso es parte del contexto, no tiene que ver con el bienestar, pero sí puede incluso perjudicar en ese sentido, porque la persona que está acostumbrada a debatir más un proyecto, de repente le llega una tarea asignada. Entonces ahí lo hicimos manejando expectativas y siendo muy claros en eso. Después, ayudamos a los líderes con la gestión de la incertidumbre principalmente, porque había muchísimos miedos, hasta miedos que no había un motivo claro, por lo menos en nuestra empresa. Por ejemplo, muchas personas se estaban quedando sin trabajo en general, en varias empresas de tecnología incluso, así que tuvimos que entender cuáles de esas incertidumbres realmente eran lógicas en este momento y cuáles las podíamos aclarar rápidamente o controlar de nuestro lado. Así que tratamos de entender eso, aceptar las que no podemos cambiar y mantenernos muy comunicados, por ejemplo en las reuniones de estrategia, y las que rápidamente se pueden descartar,
charlar directo, ya trabajarlas. Y después otra cosa que hicimos desde el liderazgo es fomentar el refuerzo positivo del reconocimiento. O sea, quizás cuesta el feedback positivo en el día a día, pero era un momento donde la gente tiene un montón de motivos por los cuales tener incertidumbre, miedos, etcétera. Entonces reforzamos que alentar al equipo, además de lo de la motivación que les contaba. Vamos a hacer una última pregunta. Dale. Nati. Sí, quería decir para todos los que están participando que la idea de las psicomeetups es que después sean presenciales cuando, bueno, nos permita esta pandemia, y que María, bueno, ya lo estuvimos hablando, pero la comprometemos acá, nos gustaría que dé un workshop sobre las herramientas prácticas que da, así que nos gustaría hacerlo en Tienda Nube y más adelante les vamos a estar avisando en Neurotransmitiendo y en las diferentes redes. Sí, y hablando de comprometer gente, lo que vamos a hacer con Fede, dado su conexión pésima que tiene, después nos va a contar qué conexión tiene, así la evitamos. Lo que vamos a hacer es hacer algún vivo o algo similar en Neurotransmitiendo la próxima semana, así que si entran por las redes, ahí vamos a estar haciendo algún tipo de comunicación con él la próxima semana, ya que preparó la presentación y todos nos quedamos con ganas de verla. Hacemos una última pregunta y ya vamos cerrando. Dice, para María, en este periodo surgió mucho el tema del control excesivo percibido por parte de sus líderes. ¿Incluyeron este aspecto en la capacitación? ¿Cómo? Creo que es un buen aspecto para otro tipo de empresas. Sé que es un problema en general porque cuando aparece el trabajo remoto aparece la necesidad de controlar lo que uno no ve, porque no ves a qué hora entra la persona, no ves a qué hora se va, no ves lo que está haciendo mientras trabaja. Me parece un aspecto válido a abordar. En nuestro caso no es un tema porque ya venimos trabajando por objetivos, no tenemos un horario fijo, así que no hay control. La única forma de evaluar a la gente es definir un objetivo y ver un resultado, y en el medio entender qué puede estar impactando si ese resultado no sucede, ¿no? Sea un objetivo mal definido, o sea algún problema de performance o de equipo. Por eso me parece un punto válido, igual para que las empresas lo trabajen, pero en nuestro caso ya el trabajo por objetivos lo resuelve, digamos. Es una forma de evitar el control. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias, María. Gracias, Lucas. Gracias, Fede, también, que hicimos el intento y ya vamos a tener nuestra oportunidad para contactarnos con él. Creo que fueron todas unas muy buenas presentaciones, y esto si fuera presencial, ahora seguiríamos hablando cada uno del tema que más nos interesó y networkeando un poco, pero ahora siendo virtual la cosa se complica un poquito. Dejamos una encuesta, por favor, para que la completen, de qué les pareció este primer encuentro, porque nada, está bueno tener feedbacks y ver cómo seguir. Por otra parte, quiero decirle que esto va a ser subido, ya sea a la cuenta de YouTube de Neurotransmitiendo o por otras redes, ya le vamos a estar informando porque pedimos también el mail en esta encuesta. Y por mi parte, y por la parte de todos los administradores, creo que esto ha sido todo. Pueden encontrarnos por redes sociales como Neurotransmitiendo, también como, pueden buscarnos como AACP también, por redes sociales pueden contactarnos, y siempre vamos a estar dispuestos a responderles, a ver cómo todos podemos colaborar para seguir avanzando en esta disciplina que es la ciencia psicológica. Bueno, ya estaremos informando cuál va a ser la próxima psicomeetup. Estén al tanto que dentro de poco ya va a estar entre nosotros. Hasta la próxima, creo que ha sido un gran primer encuentro.